Amén. Gracias, hermano Eliú. Te bendiga mucho. Continuamos entonces en la lámina número 11. Seguimos en la lámina número 11. Estamos viendo la promesa de otro consolador en el Dios de toda consolación. Y les decía que las personas a veces se angustian, se preocupan, se entran en tribulación porque no logran entender y creer, fue falta de fe a veces, de que Dios está con nosotros, en nosotros, no está al lado, ni detrás, ni cerca, sino está en nosotros, con nosotros, como lo dice allí Juan 14, versículo 17. Y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, nos da poder para ejercer de manera excelente, de manera eficaz, el ministerio, los dones que Él nos da. Y ese poder, pues, Él lo prometió en Hechos 1:8, cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre vosotros, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, luego de bajar a las aguas, de ser bautizado en agua. Dios pues da regalos, dones, ministerios a sus hijos y para que trabajen en su obra de manera eficaz. Entonces, es algo que no debemos olvidarnos, y ese consolador, el Dios de toda consolación, entonces está con nosotros, está en nosotros, con nosotros y está sobre nosotros. Para Él no es distante, sino es de manera personal que puede entonces consolarnos. Así como lo dijo en Mateo 5:4, bienaventurados, muy felices los que lloran, los que tienen comunión con Dios, porque serán consolados. Dios entonces es esa fuente, como lo decía, Padre de misericordias, fuente de misericordias y de toda consolación y de perdón, como el Padre al Hijo pródigo en Lucas 15, versículos 20 al 24, que allí el Padre hace referencia a Dios Padre. El Hijo pródigo se había ido, le había pedido la herencia, la malgastó, la derrochó, y luego volviendo en sí, se dio cuenta que había hecho mal y regresa arrepentido a su padre, así como un hijo arrepentido se arrepiente y recibe, se arrepiente de su pecado y acepta a Dios como su Salvador. Cuando el padre lo dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esto está en Lucas 15:20. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y lo besó. Ese es el Padre perdonador, consolador que tenemos nosotros. Dios allí hace una ilustración con la parábola del hijo pródigo. El Dios de toda consolación nos consuela a través de las Escrituras, que es el quinto punto, consolación en las Escrituras, aquí en la lámina número 12. Romanos 15:4 dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, nuevamente los dos atributos de Dios, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Nuestro Dios vivo, el Dios que nos consuela, que es paciente para con nosotros, no solamente lo hace con el otro consolador, que es el Espíritu Santo, como dijo el Señor, que nos envió, sino también lo hace a través de las Escrituras. Y es la importancia de la lectura, el estudio de la palabra de Dios, porque entonces el Espíritu Santo la trae a memoria, sus promesas, y eso pues nos ayuda a ser consolados en nuestras circunstancias difíciles. Vemos como el Señor, el Verbo hecho carne, dio ese ejemplo y dijo, esta palabra se cumplió en mí, en Lucas 4:18, haciendo citas de la profecía del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Buenas nuevas de salvación para Sión, que es el Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo el Señor, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
Son aquellos que están tristes, desconsolados, que necesitan una palabra de confirmación, una palabra de ánimo, de aliento. A vendar los quebrantados de corazón, aquellos que han sido rotos sus corazones por diferentes circunstancias, heridos, maltratados, y que solo Dios los puede vendar, consolar. A publicar libertad a los cautivos, aquellos que han sido cautivados por el pecado, por el enemigo, y que no les deja paz, no les deja tranquilidad, no pueden salir de sus angustias, inclusive pueden hasta caer en la depresión. Y los presos a apertura de la cárcel, está hablando no de manera literal, sino de manera espiritual, de los que están encarcelados en cárceles muy lujosas, bonitas y hermosas del pecado, y que les dice que hay una puerta de salida para salir de ese comodidad, de esa buena vida como ellos creen que están llevando en el pecado. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, su evangelio, y lo leyó hasta allí, no leyó el día de la venganza del Dios nuestro, porque se celebra cuando esto se cumple, cuando en su segunda venida. Pero también está más adelante a consolar a todos los enlutados, a todos los tristes, a todos los congojados, también el Señor lo hace. El salmista en el Salmo 119, versículos 49 y 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tus siervos, hablando de la palabra de Dios, en la cual me has hecho esperar, hablando de su paciencia. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Nos consuela cuando somos afligidos. Usted lee un salmo por decir algo y eso lo conforta. Si usted no concilia el sueño, lo hace y le da sueño, no es porque la palabra dé sueño, sino porque la palabra le va a dar paz, lo va a consolar, le va a quitar la angustia, la preocupación, y por supuesto usted va a tener sueño. Porque tu dicho me ha vivificado, dice el salmista. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me ha dado vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, tiene la vida de Dios. Esa palabra del original griego, viva, es zoe con Z, y significa que tiene la vida de Dios. Es espíritu, como dice Juan 6:63. Es espíritu y vida. Por lo tanto, la palabra de Dios nos consuela. Amén. Adelante, ¿qué preguntas tiene, Marley? Buenas tardes, diga, ¿me escucha, pastor? Sí, cómo no, te escucho, adelante. Bueno, tal vez no vaya directamente relacionado con el tema, pero es algo que a mí me ha llamado la atención en muchos cristianos, ¿no? Que ellos dicen, bueno, yo cuando no puedo descansar bien, yo leo la Biblia porque leyendo la Biblia, eso me da mi sueño. Entonces a mí eso me da muchísimo ruido, a pesar de que muchas veces cuando yo leo la Biblia me da sueño, pero usar esa excusa como para que me dé sueño es algo como que, wow, tremendo, fuerte. Siento que es un error grande en cuanto a los cristianos. ¿Usted qué opina de eso? Ajá. ¿Se fue el audio? ¿Aló? ¿Me escucha? Ah, te escuchamos. De nuevo, sí, se había ido el audio. Ok, disculpe. Bueno, Sí, que ya. tal vez sea un poco lejos de lo que usted está explicando, pero ahora que mencionó sobre la paz y tranquilidad que trae el Señor a través de su palabra, recuerdo que hay muchos cristianos que dicen, yo cuando no puedo dormir, busco la Biblia porque me da sueño, pero no la, o sea, no la buscan porque les da paz, sino porque hace que se caigan dormidos de una vez. Entonces, Ya. yo digo, wow, eso está muy terrible. Entonces, quisiera como que saber un poquito cómo puedo yo refutar eso, o usted qué opina acerca de esos cristianos que dicen que cuando no duermo voy a leer la Biblia porque la Biblia me causa sueño. Sí, la tienen debajo de la almohada, no la leen, ¿no? Entonces la leen para dormir. La tienen debajo de la almohada. No, fíjate, es una recomendación que uno hace cuando alguien está angustiado o deprimido, que
lea la palabra, por supuesto, porque eso le va a consolar, le va a dar paz. Pero mal acostumbrarse a hacer eso, pues no tiene sentido. O sea, el creyente debe aprender a leer la palabra y a estudiarla de manera sistemática y continua, o sea, un libro de manera continua, no un versículo aquí, un versículo allá, porque de esa manera no se aprende la palabra. Ahora bien, la palabra nos da consuelo, la palabra nos da paz, y por eso es que concilia el sueño la persona, porque descansamos en Dios, y simplemente no concilia el sueño por la falta de fe, por la falta de paz, porque no cree en Dios, no descansa en Dios, y necesita, por supuesto, recordar la palabra de Dios. Necesita entrar en esa paz, en ese descanso a través de recordar la fe de Dios. Entonces, está mal usado el hecho que diga, bueno, voy a leer la Biblia porque me dé sueño. Usarla con ese fin está mal, ¿verdad? Claro, claro. Eso debería ser eventualmente cuando hay alguna preocupación, alguna aflicción, y sobre todo en aquellos que tienden a deprimirse o angustiarse. Sí, y solo si busco en la Biblia una palabra de consolación, pero si mi fin es dormir, está errado. Así es, así. Okay, ahora, también me dice una hermana, está haciendo una pregunta por el chat, que escucha los audios de la palabra de Dios y se queda dormido. Por supuesto, si uno está cansado y escucha una prédica o cualquier audio que se ponga a escuchar, se queda dormido. Es algo también que nos lleva al sueño. Pero la palabra no se debe leer así porque no estamos aprendiendo nada. No se nos queda nada y simplemente lo estamos usando para dormir. No es la idea. No es la idea. Hay que estar, por supuesto, bien despiertos para entender que la palabra nos consuela en la aflicción, como dice el salmista, y su dicho, como dice, porque tu dicho me ha vivificado, o sea, tu palabra me ha dado vida, me ha dado aliento, me ha dado fortaleza, me ha dado consuelo, me ha dado paz. Entonces, eso, por supuesto, es para la vida diaria, no solamente para dormir. Así es. Entonces, cuando no estamos atentos a la palabra, cuando no estamos con esa disposición para aprender la palabra de Dios, pues normalmente nos quedamos dormidos. Y es un mal hábito, pues, ponerse al escuchar la palabra de Dios y acostarnos, porque no vamos a aprender. De verdad que no vamos a aprender la palabra así. Así sea una prédica, así sea la palabra leída, no la vamos a aprender. No es un buen hábito, amén. Normalmente en los cultos, por ejemplo, los que uno ve cabeceando más son los hombres, se quedan dormidos, muy rara vez la mujer se queda dormida o cabeceando. Estas mujeres siempre más atentas a las cosas de Dios, pendientes, y los hombres pues tenemos que hacer un esfuerzo para estar allí en atención a eso. Amén. Si hay otra pregunta, la pueden hacer para que continuemos. Ya estamos casi terminando. Sí, pastor, yo tengo una, la verdad. Viendo el versículo aquí de Romanos 15:4, que dice en la parte B, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta misma paciencia de la que se habla aquí es la misma que habla Santiago en el capítulo 1, que dice que, bueno, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque traerá paciencia y obteniéndola no nos hará falta nada. Parafraseando, creo que dice así. No sé. La perfección. Ajá, fíjense, es bueno diferenciar entre la paciencia de Dios y su escritura, su palabra, y la paciencia nuestra. La paciencia nuestra se va cultivando, vamos aprendiendo a través de las pruebas, a través de las dificultades, vamos creciendo en paciencia. Y es parte de nuestro crecimiento, debe ser parte de nuestro crecimiento, que lo vamos a ver en la conclusión. Esta paciencia, antes de la conclusión, es la paciencia de Dios. Amén. Para que la podamos diferenciar. Okay, La paciencia
paciencia que habla Santiago y la paciencia que habla Romanos 5 es la paciencia que nosotros cultivamos, en la cual nosotros tenemos que crecer porque somos impacientes. Aprendemos a crecer a través de las dificultades, de las circunstancias. Pasamos por pruebas, 3 días sin luz, a ver qué vas a hacer con las enseñanzas, a ver si vas a tener paciencia para hacerlo de otra manera. En fin, allí vamos, ¿no? Creciendo en paciencia. Y te coloca personas en la célula familiar para que te alteren la paciencia, en las clases, en el vecino. Allí Dios pues va a trabajar con nosotros y crecer en paciencia, pero esa es la paciencia, es ese don, por supuesto, ese componente del Espíritu Santo que va a ir creciendo en nosotros, que se va cultivando. No es igual a la paciencia de Dios, o a la paciencia que la consolación que tiene la paciencia de Dios. Amén. Entonces, bueno, es algo que vamos aprendiendo, vamos creciendo, como lo dice exacto, hermano Iben, en Gálatas 5:22, donde está el fruto del Espíritu Santo, y uno de sus componentes es la paciencia. Amén. Y es algo que no es fácil, se va aprendiendo, se va creciendo, y Dios pues nos va enseñando de diferentes formas a crecer en paciencia. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tratar con muchas personas, hay que tratar con diferentes casos, y si no tenemos paciencia, pues perdemos, como dicen, ¿no? Nos descontrolamos. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es la manera de que podamos entonces tener esa paciencia de Dios, de crecer en esa paciencia de Dios, de ser consolados con las Escrituras, en la medida que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, mora, habita en abundancia en nosotros. Y esa consolación, pues no solamente nos va a permitir motivar, exhortar a otros con sabiduría, sino que también nos va a permitir que andemos en gozo, en alegría, en paz, y podamos entonces cantar al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Esa consolación, por supuesto, tendrá un límite también, porque ya llegará el momento, como dice Apocalipsis 21:4, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, pues ya no habrá consolación, porque ya no hace falta, porque ya no habrá nada de lo que nos entristece, de lo que nos hace llorar, de lo que nos hace sufrir en este mundo, sino que ya no habrá necesidad de ello, porque como lo dice Apocalipsis 21:4, pues Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que la consolación también tiene un límite, no es eterna, es algo que debemos aprender de estos dos atributos, tanto la paciencia como la consolación, pues no son eternos, amén, aun cuando la palabra nos consuela, por supuesto, a través de ella. El sexto punto es la consolación, y último punto, la consolación en las tribulaciones. Siguiendo allí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice Pablo, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos nosotros consolados por Dios. Dios entonces nos consuela en toda tribulación, no en algunas, sino en todas. En todas, recuerden que Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está en nosotros, con vosotros, con nosotros y sobre nosotros. Él nos consuela con toda consolación. Él es el Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador eterno, y está con nosotros siempre. Por lo tanto, somos consolados en toda tribulación. Ahora, ¿para qué somos consolados? Somos consolados para consolar a los que puedan estar pasando por las mismas tribulaciones, o aún más fuertes inclusive. Usted no podrá entender que alguien tiene dolor de cabeza si a usted no le ha dolido la cabeza nunca. Usted no podrá entender a una madre
que una madre no podrá entender a otra madre que ha perdido su hijo. No es igual a que lo haya perdido a que nunca lo haya perdido, por supuesto. Entonces, una madre que ha perdido su hijo puede consolar a otra madre que haya perdido su hijo. Un padre que tenga a sus hijos con problemas, con dificultades, pasando por problemas y dificultades, que está orando a Dios para que Dios le ayude en esas dificultades, podrá entender a otro padre que tiene un hijo que está pasando por las mismas dificultades o peores, y podrá entonces consolarlo con la misma palabra que Dios lo ha consolado. Entonces la fuente de esa consolación es inagotable, porque el consolador, la fuente de la consolación está en nosotros, con nosotros, y es Dios eterno, el Espíritu Santo. Eso no va a dejar de fluir, la consolación de Dios. Y algo muy importante que no se entiende a veces, que aquí Pablo lo explica en 2 Corintios 1:5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Significa que si usted no está pasando por ninguna situación, por ninguna tribulación, pues usted no va a ser consolado porque no lo necesita. Pero en el momento que usted tenga una dificultad, una situación difícil, una tribulación, una circunstancia, usted va a ser consolado. Y va a ser consolado del mismo tamaño en que sea su tribulación. A ver, ¿cómo explicamos eso? A ver, ¿sí lo entendemos? Si entendemos que si hay una tribulación del tamaño X, habrá una consolación del tamaño X. Si hay una tribulación del tamaño Y, habrá una consolación del tamaño Y. El Señor se coloca al mismo nivel para consolar a la persona en esa circunstancia, para consolar a la persona en esa tribulación, para consolar a la persona en esa dificultad, por muy fuerte que sea. Amén. Adelante, hermano Eliud, pregúnteme. Pastor, eso sería como el caso de Job, que su tribulación fue grande, pero su bendición y su consolación también fue grande. En el caso de Job, sí, allí Job estaba pasando por una tribulación, pero fue consolado y al final fue recompensado. Pero la consolación es lo que nos permite seguir adelante, ser consolados y entonces tener esa fuerza para poder seguir. Y ese es el gozo que el Señor nos da, como dice Nehemías 8:10 en su parte B. Y aprender entonces del gozo, de lo que es el gozo de Dios. Amén. Entonces fíjese cómo lo escribe Pablo en 2 Corintios 1:5. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, y fíjese como Pablo lo enseña, ¿no? Usted dirá, ¿por qué las aflicciones de Cristo? Pablo decía, yo Pablo, prisionero de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo habla así, las aflicciones de Cristo? Porque es el Señor que las permite las aflicciones. Él tiene todo bajo control y Él puede permitir o no las aflicciones en nuestra vida. Y si las permite es para que crezcamos espiritualmente y podamos, por supuesto, consolar a otros más adelante en estas mismas aflicciones, que estén pasando por esas aflicciones. Por eso Él habla de las aflicciones de Cristo. Abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, que es por el Espíritu Santo. Entonces, recuerden, en la medida que seamos atribulados, pasamos por ese entrenamiento, así es, ser capacitados. No en vano somos afligidos o atribulados, porque eso lo va a usar Dios para después consolar a otros, ayudar a otros, aconsejar a otros, guiar a otros a tomar decisiones correctas. Entonces así, exacto, así como nos aflige, nos consuela también. Y podemos entonces seguir adelante. Amén. Concluimos en la lámina 14. Somos capacitados para esa paciencia y la consolación. Entonces debemos aprender de Dios, mostrando paciencia con nuestro prójimo, como lo enseña Efesios 4, capítulo 4, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, hablando de la unidad en el Espíritu, dice: yo pues, preso en el Señor,
Fíjense, ahí dice preso en el Señor, o sea, estaba preso porque Jesucristo lo había permitido. Esta es una de las cartas, la primera carta de las 4 cartas en la cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las 4 cartas de la cárcel cuando estuvo preso por primera vez en Roma entre el año 60 y 62, 2 años estuvo preso allí Pablo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. La vocación es el ser cristianos, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos con paciencia. Soportar con paciencia pues no es fácil, crecemos en la paciencia. A veces pues nos cuesta soportarnos a nosotros mismos, menos al prójimo, menos a los hermanos que no nos caen bien, a lo mejor algunos no pueden soportar a otros. Hay hermanos que dicen, hey hermanos, si esta persona sigue yendo a la célula, yo voy a renunciar, no voy a ser más líder de célula, ya yo no lo aguanto, ya yo no lo soporto. Bueno, Dios lo tiene allí para que crezca en paciencia, para que crezca también en otras áreas de su vida. Pablo nos dice entonces y nos anima a soportándoos con paciencia los unos otros. Aparentemente entró, a ver, cuando tengo silenciado el no molestar, hubo alguna llamada que apagó el audio, pero está en el audio, ¿ok? Les explico. Aquí en la lámina 14, debemos aprender de Dios mostrando paciencia con nuestro prójimo. Pablo nos enseña en Efesios 4, 1 al 2, que es la primera carta de las 4 cartas que escribió estando en la cárcel, su primera vez en la cárcel en Roma, en el año 60 al 62, 2 años estuvo en la cárcel, en una casa, preso allí, custodiado por un soldado. Pablo nos escribe en Efesios 4, 1 al 2, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso decía que es difícil, que cuesta, pero no es imposible, porque el amor de Dios está en nosotros. Y es algo con lo cual Dios nos confronta y Dios nos enseña, nos capacita para seguir creciendo en su paciencia. Les decía que hay líderes de células que quieren renunciar porque hay personas que siguen asistiendo a la célula y por supuesto lo sacan de sus casillas y dicen, bueno, si esta persona sigue asistiendo a la célula, yo voy a renunciar, no quiero ser más líder. Bueno, es parte de lo que Dios hace para que crezcamos en paciencia y aprendamos pues a atender a todo tipo de personas, no hacer acepción de personas. Amén. Quedan 10 minutos de esta sesión. Igual que la vez pasada, lo que terminen los 10 minutos, se abre una nueva sesión. Se salen todo y volvemos a entrar todos. Amén. Para que estén pendientes. Bien, entonces Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos recuerda la humildad del Señor. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Debemos entonces aprender a consolar, siguiendo el ejemplo del Señor, siguiendo su consolación, siguiendo su humildad. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos enseña, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Allí está la consolación de Dios, la esperanza del Señor por gracia.
La consolación que nos da Él es para toda la vida. Amén. Ya en la eternidad, por supuesto, no tendrá que consolarnos porque no hará falta, pero la que Él nos da en esta vida es para vida eterna. Que el Dios de toda gracia nos ayude, nos capacite en la paciencia y la consolación. Como lo enseña Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, que era la pregunta que hacía Eliú. Ya ahí sí es para nosotros que seamos capacitados. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted le dice al Señor, Señor, dame paciencia, entonces el Señor le va a mandar pruebas. ¿Ok? Esa es la respuesta del Señor. Tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces es un don, es un componente del espíritu, del fruto del espíritu que se cultiva y se crece en él. Tengamos paciencia también para alcanzar la salvación. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Es necesaria esa paciencia. En Hebreos 10:36 también lo dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ese es Hebreos 10:36. No está allí. Lo perdí. Lo voy a agregar para que lo tengan. Voy a agregar allí Hebreos 10:36. También nos habla de tener paciencia para alcanzar la promesa, para alcanzar la salvación. Amén. De esta manera, entonces, finalizamos la enseñanza número 14 de la paciencia y la consolación. Si hay alguna pregunta, algún complemento que quieran hacer, quieran complementar sobre el tema, podemos hacerlo, pueden hacerlo. Si no, entonces pasamos al siguiente punto, que es el reto bíblico. Amén. ¿Están preparados para el reto bíblico? Le damos participación al hermano Eliud, a que dirija entonces el reto bíblico y formen los grupos. Amén. Adelante. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Ya los tengo acá, somos 10 el día de hoy. Quisiera saber quiénes están presentes. Andrea, si puedes escribir por ahí o abrir el audio para saber que estás aquí con nosotros. Dilvani, Edilia, Elsa, Isben. Ahí están, ajá. Susana, presente. Edilia, ok. De mi lado está Marley y hoy nos acompaña Lausiré. Ok, hermano Isben, copiado. Amén, qué bueno. Y Andrea Romero, ¿estás con nosotros? Ok, bueno, para los que hoy nos acompañan hoy, la dinámica del reto bíblico es la siguiente. Hay 10 preguntas, nosotros nos dividimos en 2 equipos, ¿sí? En este caso, el primer equipo será Andrea, Dilvani, Edilia, Elsa e Isben. Ustedes conforman el grupo 1. Y el grupo número 2, Lesbia, Susana, Eliana, Soraya, Marley y Lausiré. ¿Sí? Esos son el grupo 2. Acuérdese el grupo porque la primera pregunta que yo haga la debe de responder solo los hermanos del equipo 1. Y luego la siguiente solo los hermanos del equipo 2. Si ustedes ven y son movidos a misericordia, que los hermanos no dan con la respuesta, sí, se puede apoyar. Sí, o sea, es válido, pero a modo de poner en práctica la memoria, ¿sí? Y las herramientas, por ejemplo, la Biblia, el anotar, el recordar, es preferible esperar primero que los hermanos traten de responder la pregunta, porque sin embargo, o sea, de igual forma, debí decir, cuando ellos respondan, nosotros vamos a complementar la respuesta con la respuesta que nos da el pastor allí mismo en la diapositiva.
¿Ok? Entonces, hermano Isben tiene la mano allí levantada. No sé si va a participar o estaba informando que estaba presente. Debe ser porque estar presente, ya se la vamos a bajar. Ok. Él está presente. Ok, Adelante. muy bien. Queda poco tiempo de esta sesión. Sabemos que cuando se termine ingresamos otra vez, ¿sí? Automáticamente entramos de una vez. Ok, entonces comencemos con la pregunta número 1, que viene siendo para el equipo 1. Sí, ¿por qué Dios no acaba con la maldad del hombre? Pregunta número 1. Y el grupo 1 es Andrea, Dilbani, Edilia, Elsa e Isben. Si no tiene micrófono, usted puede escribir, que yo leeré la respuesta para que los otros hermanos también la puedan ver. Por el chat, hay que explicarle que es por el chat. Sí, o sea, en el chat de Zoom, exacto. A su mano derecha, en la esquina, abajo, están 3 punticos. Si usted le da allí, ahí le aparece el chat. Le da y puede escribir de manera directa a una persona o a todo el grupo. Para los que no han usado. Amén. Amén. Ok, grupo 1. ¿Por qué Dios no acaba con la maldad del hombre? Pueden compartir un versículo, lo que o sea, su opinión, su postura en cuanto a esto. Aquí comenta el hermano Dilbani, porque es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Muy bien, amén. ¿Alguien más? Edilia, porque quiere que nos arrepintamos. Muy bien. A ver, Andrea. A ver, Elsa, Isben. La hermana Edilia acompañó su participación con la cita de 2 de Pedro 3:9. Perdón, 2:9. Bueno, Isben allí agregó 2 de Pedro 2:9. No sé si es que ambas citas dicen lo mismo o está corrigiendo al hermano. Si comparto una cita y usted me explica allí en 2, 3 palabras lo que trata esa cita, sería excelente, estupendo. Porque la verdad es que no me da para leer todas esas citas que ustedes envían allí. La cita es 2 de Pedro 3:9. Ok, 3:9. Sí, ya el hermano Isben acá corrigió. Ok, entonces concluimos porque Dios es paciente y espera que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Respuesta definitiva, sin echarle la culpa a nadie. Dice Edilia, el Señor no retarda su promesa. Ah. Pronto va a cerrarse la sesión. Por favor, entremos otra vez y vemos la respuesta de la pregunta.